de esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy lunes 10 de junio del año 2024, iniciando una nueva semana en controles. Don Aurelio Ortega dándonos soporte técnico en los análisis y contenidos, Hansa Haji, y nuestro invitado de la tarde de hoy, don René Quevedo, quien vamos a conversar haciendo un pequeño análisis de cuáles serían los escenarios favorables para la reactivación económica y sobre todo el tema del empleo, la promoción de este famoso lucro que se necesita con mucha urgencia. Antes de iniciar nuestro programa, quisiera enviar un mensaje a nuestros amigos de Hutchison Port. Como empresa líder de la industria, adopta medidas que impulsa el desarrollo sostenible en miras a reducir su huella de carbono. Hutchison Port se mantiene en constante evolución para tener una industria y un mundo más verde y sostenible. Como empresa líder en la industria marítima, alinea sus operaciones y esfuerzos con los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso en Hutchison Port se mantiene una constante búsqueda para reducir su huella de carbono en sus operaciones. Mensaje que transmitimos a toda nuestra audiencia a nivel nacional de Hutchison Port. Don René Quevedo, nuestro invitado en la tarde de hoy, lunes 10 de junio. Muy buenas tardes, don René. Bienvenido a Línea Directa. ¿Cómo está usted? Muy bien, Toribio. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Afra. Siempre un placer estar con ustedes. Entrando en materia, don René, en pocas semanas iniciamos la nueva gestión de la administración de José Raúl Mulino como presidente de la República de Panamá. Muchos desafíos muy grandes que hay que afrontar: seguridad social, basura, seguridad, etcétera. Y entre eso, la promoción de la actividad económica y el empleo. Su perspectiva, don René, ¿qué podemos esperar? ¿Qué recomendaciones para esta nueva administración? Bien, creo que es importante contextualizar lo que está ocurriendo. Y creo que el informe de Fitch, donde nos rebaja el grado de inversión, de alguna manera lo resume todo. Aquellos que no lo han leído, lo recomiendo porque no tiene desperdicio. A ver, el informe comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la rebaja de la calificación se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo el cierre de la mina de Minera Panamá agrava los desafíos fiscales y pone en evidencia los graves problemas de gobernanza que tiene el país. A ver, esto es consistente con lo que venía diciendo The Economist. En el 2020, The Economist señaló en julio del 2020 que le preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo y que era importante recuperarla o habría protestas sociales. Julio 2020. Marzo 2021 señala que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para lidiar con presiones de corte populista representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con el fiasco minero de la octubre y noviembre se cumplió la profecía de The Economist. Lo que ha venido ocurriendo posterior a eso, pues bueno, ha sido básicamente un efecto dominó. Perdimos el grado de inversión, según Mitradel, en declaraciones de la ministra en abril, señaló que el cierre de la mina ocasionó un aumento de 1.5% en la tasa de desempleo. Eso equivale a que se perdieron 31.400 empleos de acuerdo a Mitradel en 6 meses. Por otro lado, ha habido una caída importante en el consumo
hace un mes más o menos, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá señaló que las ventas de los restaurantes estaban 15 a 20% por debajo del 2023. Y hace una semana, empresarios del sector señalan que esa reducción en algunos casos anda por el orden del 50% y que esperaban reducciones de personal. Hay hay una severa crisis de liquidez en la economía, ¿okay? Y yo creo que ese es el principal tema que hay que abordar. Una liquidez que ahorita voy a explicar, que tenemos que atacar, digamos, porque al final del día, si no hay confianza, no habrá chen-chen. Y chen-chen es lo que yo uso para comprar y para pagar, ¿ok? Entonces, hay una crisis de liquidez. Tenemos una economía que no genera empleos formales. Los empleos formales los genera el gobierno con plata prestada. Vemos lo que fueron las contrataciones de Mitradel de enero entre enero y abril del 2024, promedian 23.000 nuevos contratos laborales por mes versus 33.600 en el mismo periodo del 2019. ¿Okay? Entonces, definitivamente creo que, digamos, como aspecto positivo, creo que se están enviando los mensajes correctos. Yo creo que es importante porque obviamente pues hay todavía gente haciéndole guerra. Las elecciones terminaron, ¿ok? Y el pueblo habló muy claro y quiere chen-chen, ¿ok? Entonces, ese chen-chen solo va a ocurrir si podemos transmitir confianza. Pero lamentablemente, y yo siempre uso de referencia los resultados de las pruebas PISA del 2018, que en Panamá demostraron que solamente 1 de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. ¿Okay? Y en el 2018 los resultados fueron idénticos. Quiere decir esto, que aquí las cuentas, los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización y victimización basadas en consignas, basadas en opiniones, basadas en eslogans que no tienen nada que ver con la realidad. De la realidad nos estamos enterando ahora, ¿ok? Entonces, creo que es importante que entendamos, hay un rápido deterioro de la situación económica. Hemos vivido 5 años de oscurantismo. El gobierno, lamentablemente, el gobierno saliente nunca tuvo una estrategia de reactivación económica y menos de generación de empleo. La estrategia del gobierno fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera. Y estamos pagando las consecuencias. Entonces, sin embargo, no tiene sentido autoflagelarse con lo que pasó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un problema de liquidez, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que resolver. Y esto va a depender de todos, no es solamente el gobierno. Se habla de reducir el gasto público. Sí, tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo alimentada por préstamos. La tenemos en esteroides, hay una relación tóxica, ¿ok? Porque estamos alimentando esta planilla estatal. Tenemos demasiadas botellas, ¿ok? Entre agosto de 2019 y agosto del 2023, perdimos 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. No había plata, no ha habido plata para pagarle a los proveedores, pero sí para meter 5.000 funcionarios en marzo. Me pregunto yo, ¿para hacer qué? ¿Okay? De hecho, el presupuesto de la Asamblea pasó de 150 millones de dólares en el presupuesto que está en Gaceta, subió a 240 millones de dólares. Me pregunto, ¿para hacer qué? ¿Ok? Y acabamos de ver que ya se usó el 94% de ese presupuesto. Entonces, creo que es importante, el pueblo realmente, las elecciones han demostrado que se quiere transparencia, que se quiere claridad. Me preocupa el no saber cuál es la situación real, porque no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Si no sabemos cuál es la situación, estamos haciendo expectativas basadas en pajaritos preñados. Entonces, creo que es importante que el nuevo gobierno, a calzón quitado, hable de cuál es la situación de la economía, cuál es la situación de las finanzas públicas, cuál es la situación de la Caja del Seguro Social, ¿ok? Porque, insisto, nosotros, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos.
Entonces, el empleo no se va a generar decidiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Okay? Entonces, cómo transmitir confianza va a ser el tema clave. En ese contexto, yo dividiría el problema de la liquidez en tres ventanas. ¿Okay? La primera es por lo menos 1.700 millones de dólares que el gobierno le debe a sus proveedores. ¿Okay? Entiendo de que ya se han hecho gestiones para esos pagos, pero esos pagos no se han dado. Ya estamos en el 9º inning con las bases llenas y 2 outs. Hay que pagarlo pronto, digamos, eso sería la primera prioridad. Ese pago de esa deuda va a poner plata circular. Si yo veo a quién se le debe al comercio, inclusive hay cuentas del 2022, ¿okay? Se le debe Vale Digital, se le debe a proveedores, se le deben 300 millones a contratistas de construcción del MOP, ¿ok? Eso va a poner plata a circular, va a poner chen a circular en la economía. Eso va a tener un impacto inicial que yo considero importante, obviamente limitado en el sentido de no va a resolver las cosas. El otro componente de esa liquidez es la caída que ha habido en los financiamientos bancarios del sector productivo. En el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Y si vemos los 4 primeros meses de este año, ese déficit es de 1.274 millones de dólares. O sea, estamos 1.274 millones de dólares por debajo. ¿Okay? Eso es menos plata en la economía, menos plata para comprar cosas, para vender cosas, para contratar gente. ¿Okay? Recuperar esos financiamientos va a llevar un tiempo. Debe haber confianza. Esa confianza se debe traducir en más solicitudes de créditos y en consecuencia más otorgamiento de créditos. Sin embargo, a sabiendas que a raíz de la pérdida del grado de inversión, las tasas de interés en los préstamos bancarios subieron. ¿Okay? De hecho, según declaraciones de Carlos Berguido, el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, hoy somos un país más riesgoso que hace un año. ¿Okay? Entonces, pero sin embargo, eso es un tema que tenemos que abordar. Particularmente tenemos que canalizar recursos hacia las MIPYMES. Las MIPYMES representan 21% de todos los financiamientos bancarios. ¿Okay? Insisto, tenemos en contra de que tenemos una tasa de interés más alta. ¿Okay? Pero hay que hacer los esfuerzos para simplificar esos procesos. La buena noticia es que la banca está líquida. ¿Okay? Hay liquidez en la banca. Sin embargo, para poder canalizar esa liquidez hacia el sector productivo, que es donde genera empleos, ¿okay? Pues hay un proceso. No olvidemos que tenemos una banca bastante conservadora. El argumento es que obviamente eso no es plata de ellos, eso es plata de los cuentavientes. Tenemos un sistema bancario sólido. Bueno, yo creo que es el momento, creo que el sistema bancario va a jugar un papel importante. Y el tercer escenario, el tercer componente de la crisis de liquidez es el desplome, el colapso de los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares. Eso fue 31% menos que en el 2022. ¿Okay? Pero la mitad básicamente de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. ¿Okay? Recuperar eso va a ser un proceso. Obviamente todo el tema minero pues no ayudó. No olvidemos que esa fue la mayor inversión extranjera en la historia. Pero, insisto, yo creo que tenemos que centrarnos en realmente poner a andar la economía, poner chen en el bolsillo a la gente, recuperar el grado de inversión. Bueno, fabuloso, eso vendrá, pero yo no me obsesionaría con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Costa Rica, que no tiene grado de inversión, es el país que, proporcional a su economía, atrae más inversión extranjera en el mundo. Entonces, creo que los hitos están claros, ¿ok? Lo que tenemos que hacer. Ahora, el tema está como nos cuestiona Fitch, nuestra capacidad para ponernos de acuerdo. Manejar la conflictividad. Por ejemplo, tenemos este otro tema de la Caja del Seguro Social que está complicado, ¿ok? Lamentablemente, pues ahí se enredan cosas de temas
políticos, ideológicos. Sin embargo, esto no es una discusión ni política ni ideológica. Estos son realidades matemáticas. Entonces, sin embargo, va a requerir mucho manejo por parte del gobierno. Yo creo que todos tenemos que darle realmente el apoyo y ser parte de esto. El gobierno no me va a resolver nada. Yo lo que espero es que el gobierno crea las condiciones para que el sector privado pueda generar los empleos. El sector privado es el que genera los empleos. Según los mensajes del presidente Mulino, ese chenchen va a venir del sector privado, no del sector público. Ya andamos por 51.000 millones de dólares en deuda, ¿ok? Más bien hay que reducir la intervención del Estado. Sí, hay que bajar, reducir el gasto público, menos burocracia, más inversiones, pero eso va a llevar tiempo, eso no va a ser inmediato y nuestra crisis de liquidez es hoy. Entonces, creo que en la medida en que nosotros podamos sacar al gobierno de la economía en un contexto, digamos, positivo, eliminar o minimizar el intervencionismo estatal, porque el Estado ha estado interviniendo artificialmente en el mercado laboral a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios, enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no genera empleo de calidad porque no hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos. Don René, me he quedado atentamente escuchando su análisis y creo que parte de lo que usted mencionaba lo hemos venido discutiendo Hansen y persona sobre el tema de la construcción de la confianza y que muy bien lo había explicado el informe Fitch. Hansa, Sí. tu opinión al respecto, creo que estamos en ese orden que el doctor Quevedo. Don René, usted dijo algo bien interesante. Por un lado, el Estado no tiene liquidez, eso es claro. Por un lado, el sistema bancario, todos los que están en banca saben que hay una liquidez. El tema es el riesgo que como usted dice, la banca para mí es muy conservadora. Sin embargo, una de las formas para solucionar la liquidez es algo que a nadie le gusta, la subida del ITBMS. ¿Qué tan probable que esto ocurra a un mediano plazo para poder mitigar un poco el tema de la liquidez a expensas del consumo? Entonces, es complicado ese balance, don Rede. ¿Cómo lo ve usted ahí? Sí, insisto, vamos a tener que definitivamente, esto va a ser un proceso, esto no va a ser un acto. Tenemos que estimular el consumo. Para poder generar empleo, yo tengo que estimular el consumo. Tenemos un grave problema de consumo. Y por eso es que me preocupa digamos, el interés de satisfacer presiones de tipo populista, con el mayor de los respetos, por ejemplo, a los jubilados, y se pone como solución, estoy hablando de la ley esta 974, como solución para ese bono impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas. Señor, nuestro problema es un problema de consumo. En vez de tirarle un salvavidas, le estoy tirando un ancla, ¿ok? Al punto tal, nuestro problema es tan serio de consumo que la Asociación de Centros Comerciales está proponiendo un día sin ITBMS por trimestre para estimular el consumo. Tenemos que entender que el consumo precede al empleo, ¿ok? Entonces, estamos viendo también un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito porque la gente está siendo mucho más cautelosa con su cash. El año pasado, la morosidad en la tarjeta de crédito fue 14.7% versus 6.6% en el 2022. Entonces, mientras exista temor, particularmente en materia laboral o en materia de ingresos, va a haber cautela a la hora de consumir. Entonces, ahí es donde está el tema. Sí, hay una línea, ¿ok? El gobierno no puede seguir interviniendo. O sea, el gobierno ha estado entorpeciendo la dinámica de la economía, ¿ok? Con clientelismo, o sea, no olvidemos que hasta hace 6 meses, ni siquiera 6 meses, había 155.000 personas recibiendo vale digital porque no encontraban empleo, ¿ok? Si a esto agregamos la cantidad de botellas y la cantidad, el clientelismo que ha habido en los últimos meses, no olvidemos que el año pasado no se cumplieron las metas de recaudación en el presupuesto y el presupuesto de este año fue 3.000 millones más
que el año pasado. Las metas de recaudación no se van a cumplir porque lo estamos financiando con préstamos. Eso tiene que acabarse. ¿Okay? Entonces, y para nada porque lamentablemente pues el partido de gobierno tuvo una derrota estrepitosa. Creo que tenemos que eliminar estas barreras, este intervencionismo y dejar que la economía fluya, particularmente en aquellos sectores que generan la mayoría de los empleos, que lamentablemente tienen altísimos niveles de informalidad porque no hay confianza de que invertir en esos negocios, en esas actividades, es buen negocio, ¿no? Don René, me queda Sí, claro los 3 puntos que usted señala y sobre todo el tema de la confianza, cómo construir ese escenario de confianza para que se pueda generar esa inversión foránea y pueda, como usted bien menciona, estimular esa inversión y fomentar el empleo que tanto se necesita. Sin embargo, brevemente, en un minuto, ¿cuáles serían los rubros que podría verse a mediado y a corto plazo para la reactivación de esa economía e empleo? 1 de cada 3 trabajadores en el país trabaja en el comercio o en agricultura. Esos son los 2 sectores prioritarios a corto plazo y que se van a ver primeramente beneficiados con el pago de la deuda del gobierno. A un poco más largo plazo, esto debe alar industria, debe alar logística y hoteles y restaurantes o turismo en este caso. El problema es que no podemos hablar de potencial turístico si no hay sin las inversiones que lo hagan realidad. Lamentablemente, 62% de los empleos en el turismo son informales y quienes ganan salario ganan $634 mensuales. Eso es $100 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, los buenos salarios estarán donde haya las inversiones. Ahora, esto va a ser un proceso. La mayoría, por no decir todos, los empleos que se van a generar por lo menos en los próximos 2 o 3 años seguirán siendo informales. ¿Okay? Entonces, pero respondiendo a la pregunta, comercio y agricultura serán los número 1, donde vamos a notar el impacto más rápido y así debe ser. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el comercio es el que está más cercano al consumidor. Si yo tengo temor, ¿okay? Yo no voy a comprar, yo voy a reducir mis compras, por ejemplo, de súper, etcétera. Todos los hago en tiendas del comercio. O sea, el retail, como dicen los gringos, es el principal termómetro, lo que está más cerca de la confianza del consumidor. Ahí lo vamos a ver. Esto va a hablar, como les decía, industria, logística y otros sectores, hoteles y restaurantes. Obviamente tenemos un problema de consumo. Hay menos gente yendo a restaurantes. Lamentablemente, esto va a depender de nuestra capacidad para atraer turistas. Y dentro de todo esto, ningún turista va a venir a Panamá a ver basura, ¿ok? Va a ser difícil convertirnos en un país turístico si ni siquiera podemos recoger la basura. Yo me voy a quedar con esa parte, don René. Siempre ha sido un placer poder hacer este tipo de análisis para ilustrar a la audiencia, sobre todo que esto es un compromiso integral, no solamente, como usted bien mencionaba, del gobierno, las nuevas autoridades, sino de toda la sociedad en su conjunto, Así es, ya que todos somos parte. los problemas son muy estructurales y usted cierra con un punto que también conlleva un poco de esa equidad de responsabilidad y es que el tema del manejo de los desechos sólidos, que eso es una bola de nieve que muchas veces no lo queremos ver con prontitud. Los gobiernos locales o las nuevas autoridades están apuntando hacia dónde resolver, pero con la ayuda del gobierno central y de la sociedad civil. Es decir, hay que entrar en un gran consenso. Y yo termino con esta frase, ya que me tengo que ir al cambio para el noticiero estelar. Es la oportunidad para construir una hoja de ruta de país Así hacia es, dónde queremos llegar. Yo así creo es. que están los elementos ya en la mesa presentados y es solamente ahora a disposición de ver quién se suma a la construcción de esa agenda nacional. No me queda para más. Así de sencillo es. No me queda para más en los análisis y comentarios Hansa Hagi, en controles don Aurelio Ortega, René Quevedo, nuestro invitado de hoy, siempre haciendo la docencia en sus análisis pertinentes sobre esta materia. Y tu servidor Toribio Díaz se despide en otra edición de su programa Línea Directa por KW Continente, la verdad por encima de todo. Recuerde que pueden ver este programa en las redes sociales de Apadicos y me comenta que también se escuchará
en la hora de la madrugada la retransmisión. Será hasta mañana en otra edición más de su programa Línea Directa, y no desplieguen el dial, que seguimos con el noticiero estelar de Regreso a Casa, aquí por KW Continente, la verdad por encima de todo. Saludos y bendiciones, Panamá. Hasta luego. Esto fue Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los